muchas gracias por estar. Tengo el gusto de presentar al profesor Hans Schellson. El profesor es filósofo, tiene un doctorado primero en teología y un doctorado en filosofía. Es titular de del Instituto de Filosofía Intercultural de la Facultad de Teología en la Universidad de Viena. Durante muchos años se ha dedicado a pensar, entre otras cosas y desde otras cosas, la filosofía de la liberación y la teología de la liberación. Particularmente yo quiero subrayar un dato histórico que no es menor, y es que buena parte del vínculo entre Enrique Dussel y Karl Otto Appel, que ustedes seguramente recuerdan la publicación de esos textos, fueron gracias a que, siendo él un joven estudiante, se interesa por la filosofía de la liberación, bajo el estudio con Appel, y gracias a eso se genera el contacto entre Appel y Dussel, que después fue muy fructífero, hay que decir, para la filosofía latinoamericana, pero también para que la filosofía latinoamericana ocupe un lugar en el pensamiento y el espacio académico europeo. Yo acá simplemente traje algunos de los libros que tenemos nosotros en la biblioteca. Siempre es bueno ver los libros que uno tiene. Por ejemplo, este se llama Ética de la Liberación, Introducción a la Filosofía de Enrique Dussel, del doctor. Y hay una serie de textos que son compilaciones, por ejemplo, para Enrique Dussel cuando cumplió 60 años. Entonces hay un largo compromiso del profesor en su trabajo con el pensamiento latinoamericano. Lo que hoy él va a presentar, yo ya dejo de hablar, es el libro cuya tapa está detrás mío, que se llama Repensando la Modernidad Europea. Y bueno, y ahora creo que lo podemos recibir con un aplauso, ¿no? Creo que se lo merece. Veremos si después se merece el aplauso de después. Gracias. Muchas gracias por la invitación a esta Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Católica. Es un gran honor para mí hablar en nuestra universidad. Sobre todo he conocido al profesor Juan Carlos Canone. Yo también he invitado una vez a Canone a Viena para un seminario. Mi ponencia es en memoria de Juan Carlos Canone. El título de mi ponencia es La ilegitimidad de la modernidad europea, una cuestión. Razón, poder y colonialidad en el pensamiento moderno temprano. Podría presentar algunos resúmenes de mi largo, voluminoso libro, Rethinking European Modernity, Reason, Power and Coloniality in Early Modern Thought. 500 páginas, es no tan fácil resumir algunos aspectos, pero esto es el tema. Primera vez, observaciones preliminares sobre el discurso de la modernidad. Mi pregunta es, ¿cómo hablar sobre modernidad? Desde la Ilustración, los términos edad moderna y más tarde modernidad se han identificado con una ruptura radical de la tradición que es vinculada con una serie de ideas, sobre todo el progreso, la ciencia moderna y la tecnología, la economía del mercado y la democracia. Sin embargo, esta doble concepción de la modernidad engendra graves problemas.
En primer lugar, la distinción entre sociedades tradicionales y modernas excluye posibles procesos de la ilustración en épocas anteriores de la humanidad, tanto dentro como fuera de Europa. En este punto, Karl Jaspers, en su filosofía de la historia, ya amplió las constricciones eurocéntricas de la teoría estándar de la modernidad en la mitad del siglo XX. La ilustración no es un monopolio de Europa, según Jaspers, porque la filosofía se originó no solo en la antigua Grecia, pero también en Irán, Israel, India, China, por ejemplo. Supongo también en la sociedad, en el reino de los aztecas. Pero ello, Jaspers se ha convertido en una fuente de inspiración para las teorías de las modernidades múltiples. Johann Eisenstadt y Johann Arneson, por ejemplo. En segundo lugar, identificar modernidad con principios normativos como democracia y derechos humanos implica que filosofías antidemocráticas como el positivismo de Comte y movimientos políticos como el fascismo o el totalitarismo o el stalinismo no serían parte integrante de la época moderna, lo cual es obviamente contraintuitivo. Comte es claramente parte de la modernidad. Para evitar las cuestionables exclusiones derivadas de una concepción normativa de la modernidad, ciencia epocal de una edad nueva, ¿no?, que se originó a partir de la erosión de una teología cristiana de la historia, más concreto, la doctrina de los cuatro imperios mundiales y la edad de 6.000 años del universo. Por un lado, el descubrimiento de culturas completamente desconocidas, el reino de Azteca y el reino Inca, y la intensificación de los contactos con la India, China, Japón, destruyeron la doctrina que la historia de la humanidad consiste en la sucesión de cuatro imperios mundiales. Esta crítica era realizada ya por Jean Bodin. Y los nuevos conocimientos de la geología produjo una deslimitación del horizonte temporal extendiendo el pasado en varios millones de años. Simultáneamente, despojado de su telo salvador, el futuro quedaba ahora abierta, indeterminado el horizonte de su trayectoria. Esa conciencia de la época moderna o nueva, más concreto, más precisamente la experiencia de vivir en un mundo global con un futuro radicalmente abierto, generó la necesidad de reflexionar sobre la posición del presente respectivo en la historia. La cuestión era en qué era o edad vivimos, qué es lo nuevo de la edad nueva en que vivimos. Y según Habermas y también según Foucault, esto es el tema del discurso sobre la modernidad. Y de ahí no hablo solamente de modernidad, pero sobre el discurso sobre la modernidad. Sin embargo, como subraya acertadamente Hans Blumenberg, hablar
de la legitimidad de la era moderna. Solo tiene sentido en la medida en que esa legitimidad es discutida o cuestionada. Y la primera interpretación de lo nuevo, de la nueva edad, es una edad de la ilustración, pero es solo una interpretación primera. Y también al mismo tiempo en el siglo XVIII, esta interpretación era cuestionada y criticada por Herder y Rousseau. Y en esta línea, Hans Blumenberg defendía la legitimidad de la edad moderna frente a Karl Löwith y Carl Schmitt, quienes criticaban la edad nueva como una secularización ilegítima de las teologías cristianas. Sin embargo, la disputa sobre la legitimidad de la modernidad se ha desplazado en la actualidad. Y ya antes del propio Blumenberg. Entonces, en el siglo XIX, el discurso europeo sobre la modernidad se ve profundamente cuestionado por la desconfianza fundamental de Nietzsche hacia la propia racionalidad, desmontando la oposición socrática entre razón y poder. Siguiendo los pasos de la crítica radical de Nietzsche a la razón, Heidegger, Horkheimer y Adorno en su dialéctica de la ilustración, y así como pensadores como Foucault, desenmascararon las relaciones de poder inherentes a la razón moderna y sus objetivaciones sociales. Al igual que los defensores de la ilustración moderna, la crítica radical de la razón moderna se orienta hacia ciertas filosofías de la modernidad temprana. Bacon, Descartes y otros. En este sentido, de Hegel a Husserl, Descartes ha sido celebrado como el fundador de la razón o filosofía moderna. En contraste con el discurso dominante, Heidegger reinterpretó el cogito de Descartes con la teoría de la voluntad de poder de Nietzsche. El cogito incluye una voluntad fundamental hacia el sometimiento represivo de todos los seres. En una perspectiva similar, Horkheimer y Adorno discernieron en la visión de Francis Bacon de una nueva ciencia, una dinámica de poder desatada, todo contra la naturaleza como contra el hombre. Desde la segunda mitad del siglo XX, las filosofías post- y decoloniales han tomado la autocrítica radical de la razón moderna por parte de las filosofías europeas o occidentales. Sobre todo, la filosofía latinoamericana de la liberación y el pensamiento decolonial, concretamente Enrique Dussel, amplía la crítica del cogito de Heidegger a la luz de la experiencia del colonialismo europeo. Antes que el ego cogito, hay un ego conquero, es muy famoso frase de Dussel, presupone la crítica de Heidegger, de Descartes, en la línea de Nietzsche. Para el pensamiento crítico latinoamericano, la modernidad no comenzó con Descartes, sino con la conquista de las Américas, que sentó las bases de la hegemonía geopolítica de Europa. Por tanto, la modernidad no puede separarse del colonialismo, según Dussel y otros autores. Las primeras filosofías modernas no son, pues, Bacon, Descartes o Hobbes,
sino los representantes del debate sobre la expansión colonial del siglo XVI, sobre todo Francisco de Vitoria, Gines de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Son autores de la modernidad, según Dussel y otros autores. Sí, esto significa, a diferencia de Blumenberg, hoy la cuestión de la legitimidad o ilegitimidad de la modernidad europea solo puede discutirse o tratarse en un discurso global. Es la diferencia de Blumenberg. Y a diferencia de Blumenberg, la cuestión central ya no es la cuestión de la secularización. Esto se debe a que la legitimidad de la ilustración o de la modernidad europea está siendo cuestionada ahora sobre todo por el pensamiento decolonial. En este contexto propongo una defensa autocrítica de la modernidad europea que responda tanto a la crítica radical como a las defensas problemáticas de la modernidad europea. La tesis principal de este estudio sobre la modernidad puede así encapsularse en la siguiente fórmula. La modernidad es a la vez un proceso de ilustración y un síndrome de poder globalmente expansivo y un conjunto de proyectos particularistas y culturales. Hay tres paradigmas del discurso de la modernidad. Un paradigma es la modernidad es un proceso de ilustración. El segundo paradigma es un síndrome de voluntad de poder, en la línea de Nietzsche hasta Foucault. ¿Sí? Y el tercero paradigma es la modernidad es una cultura particularista. En mi opinión, los tres paradigmas son amalgamados en centrales enfoques o áreas de la modernidad, en amalgamaciones. ¿Sí? Esto significa razón, poder y colonialidad son principios o dimensiones muy importantes de la modernidad europea, pero la razón no puede reducirse totalmente al poder, como Horkheimer o Foucault suponen. Mientras que la colonialidad es sin duda el reverso tenebroso, pero no toda la esencia de la modernidad. Al mismo tiempo, sin embargo, y esta es la tesis de mis estudios aquí reunidos, no cabe duda de que los importantes procesos ilustrados de época de la modernidad europea se amalgaman en zonas centrales con nuevos síndromes de poder, en particular con un colonialismo transcontinental y con innovaciones culturales particulares. Aquí es donde reside la profunda ambivalencia de la modernidad europea y por tanto aún más difícil de interpretar. Para determinar o diferenciar con precisión las amalgamas entre ganancias de racionalidad, síndromes de poder y componentes culturales, he introducido la metacategoría de Entgrenzung en alemán. Es muy difícil de traducir. Una posible interpretación es superación de los límites, ¿sí? Pero es solo plausible para una dimensión del panorama que yo puedo describir.
uso la palabra deslimitación, ¿no? Cuya primera aplicación es describir dos desarrollos heterogéneos. Primera vez, la superación de la cosmovisión teleológica, establecida principalmente por Aristóteles en la antigüedad, y la expansión transoceánica de Europa que se aceleró en el siglo XVI. Son las dos deslimitaciones del espacio. Desde su aparición inicial en el siglo XIV, cada una de estas dos deslimitaciones provocó una profunda transformación cultural en Europa. Primera vez, la transformación de la ontología y cosmología teleológica de Aristóteles. Esto es el esquema para ilustrar el proceso. La deslimitación de los límites de espacios del espacio cósmico suele asociarse a Copérnico. Sin embargo, la cosmovisión geocéntrica fundada por Plato y Aristóteles y complementada por Ptolomeo estaba imbricada en una interpretación teleológica de la realidad en su conjunto. Así pues, la cosmología geocéntrica se basaba tanto en presupuestos ontológicos como en datos empíricos. En particular, el supuesto central de universo limitado se fundaba principalmente en la presuposición ontológica de un universo perfecto ordenado. Según Aristóteles, el concepto de perfección es incompatible con la idea de una pluralidad de mundos, cosmoi, causada por un torbellino, idea defendida por Demócrito, porque aquello de lo que se hay nada más que tomar no es ilimitada, sino entero y completada. La ontología de Aristóteles identifica totalidad, completud y limitación. ¿Sí? Es muy importante la ontología teleológica supone un concepto de telos. Telos es fin, pero fin, según Aristóteles, es peras. Peras es límite. Límite es no una barrera para superar. Es no posible superar el límite, el peras, porque el telos es la realización de todas las posibilidades. Es imposible superar el límite. De ahí el cosmos es limitado, porque es perfecto. Y muy importante es esta ontología es el fundamento no solo para la cosmología, pero para todas las disciplinas de la filosofía. También la ética tiene un telos que es imposible superar, eudemonía. O la política, el polis es el más perfecto concepto de la vida política, no el reino del mundo, la polis. También la economía es imposible para Aristóteles un proceso de economía ilimitada. ¿Sí? Tiene un límite. Sí, y también la epistemología.
el proceso de conocimiento tiene un telos, el conocimiento del origen de todos. ¿Sí? Este concepto de una ontología teleológica fue transformada o radical criticada por Nicolás de Cusa, y de ahí Nicolás de Cusa inició un proceso de transformación cultural muy fundamental. Es un inicio de un proceso de cambio cultural en todas las dimensiones de la vida humana. Sí, las ganancias de Nicolás de Cusa fue la idea de un universo ilimitado. ¿Sí? Copérnicus ha propuesto una idea de la cosmovisión en que el Sol es el centro, no la Tierra. ¿Sí? En Nicolás de Cusa no hay un centro, es un universo acéntrico, ilimitado radicalmente. Y de ahí en Nicolás de Cusa también encontramos un nuevo concepto de conocimiento, epistemología. Nicolás de Cusa defiende la idea de un proceso de conocimiento ilimitado. Es en el palabra de la filosofía antigua, curiosidad es insaciable. En la edad antigua, en Sócrates, en Séneca, etc., pero también claramente de Agustín, la idea de curiosidad fue problematizada, porque es insaciable, es contra la idea del telos. ¿Sí? Y de ahí la valorización de la curiosidad produce también consecuencias en la ética. Por ejemplo, tanto Hobbes y otros autores, Leibniz, han interpretado la felicidad, eudemonía, como un proceso ilimitado de ganar nuevos fines. ¿Sí? Es una revolución muy fuerte en las categorías básicas de la orientación en el mundo, vida del mundo. Sí, es el primer proceso de deslimitación, es una transformación de ontología teleológica. El segundo proceso es entre los dos procesos de la deslimitación de los espacios, es una nueva idea antropológica de la libertad creadora. Es una revolución en la filosofía del Renacimiento, la vis creativa. En la filosofía de la Edad Media era reservada a Dios. ¿Sí? Es solo una capacidad de Dios, no de los hombres. Pero adentro de la filosofía del hombre como imago Dei, los pensadores del Renacimiento han defendido que el hombre también participa en la vis creativa del Dios. Es una revolución radical. El más famoso texto es de Pico de la Mirandola. ¿Sí? El
hombre es no reducido a una naturaleza fijada por Dios, sino al contrario, Dios ha dado al hombre una libertad creadora para darse diversas naturalezas. Por ejemplo, una naturaleza animal en una vida de orientarse en goces sensuales, o una naturaleza humana, una vida según la ley natural, o una naturaleza angélica en un proceso del camino espíritu. El hombre tiene la capacidad de darse varias naturalezas por él mismo. Es la vis creativa. Es una revolución antropológica del Renacimiento. Sí, la otra dimensión de deslimitación es trascender las fronteras de la ecumenia, la expansión europea en América y otras regiones. Al igual que la astronomía copernicana, la filosofía de la Ilustración celebró las expediciones de Colón y Vasco da Gama como avances hacia una exploración racional del mundo. En efecto, tras los destacados logros de la geografía griega e islámica, los viajeros europeos de los siglos XV y XVI inauguraron una nueva era en el largo camino de la humanidad hacia la racionalización de sus cosmovisiones geográficas. Además, dado que en la antigüedad las concepciones geográficas del mundo también estaban entrelazadas con las teorías antropológicas, especulaciones sobre hombres o seres humanos al margen o en la periferia de la ecumenia, ¿no? Es no seguro si viven hombres en el sentido estricto. Especulaciones en la idea. Las ideas geográficas han vinculados con ideas antropológicas, pero también con ideas políticas. Sobre todo la idea de un reino del mundo total es una idea de las persas adoptada por los romanos y es el marco político hacia la antigüedad. Es vinculado con las ideas geográficas. De ahí la superación de los límites de la cosmovisión geográfica también han transformado otros discursos, sobre todo el discurso sobre antropología y política. Para las filosofías no europeas, claramente, la expansión transoceánica de Europa sentó las bases de la colonización y esclavización de millones de personas en África, América y Asia. Sin embargo, el proceso de globalización de principios de la modernidad no fue inaugurado únicamente por las potencias europeas. Al contrario, desde el siglo XVI, el Imperio Otomano fomentó su hegemonía en Oriente Próximo, el norte de África y las regiones sudorientales de Europa hasta Viena. La dinastía Manchú duplicó el territorio original del Imperio Chino tanto en los siglos XVII y XVIII. Duplicó su territorio. Es también una gigantesca expansión. Y Rusia extendió su poder hasta el Pacífico. Y así la globalización de diferentes centros políticos, ¿sí?, han producido
una sociedad global. Esto es el característico muy importante, esencial para la modernidad. La modernidad es vinculada con un proceso de globalización. Y de ahí hay diversos discursos sobre la modernidad como una sociedad global en diversas culturas y filosofías en China, Asia y otros. Y en Europa, la escuela de Salamanca en España fue la primera escuela que ha reflexionado el horizonte global político. Y de ahí quisiera presentar algunas líneas de estos discursos de la modernidad o sobre la modernidad muy temprana. Quisiera presentar algunas interpretaciones de Francisco de Vitoria. Y en su figura podemos observar las extremas controversias en el discurso sobre la modernidad. ¿Sí? A un lado, Vitoria en Europa era celebrado como una filosofía de la ilustración, de invención del derecho internacional. Es un fundador del derecho internacional. Pero al otro lado, por ejemplo, Mignolo interpreta Vitoria como el fundador de la colonialidad. ¿Sí? De la colonialidad. ¿Sí? Es un contraste muy fuerte. Y en este discurso sobre Vitoria puedo ilustrar mi estrategia de una autocrítica, de una defensa autocrítica de la modernidad europea, diferenciando elementos racionales, elementos de la ideología colonial y también de elementos culturales en el sentido particular. Vitoria es un ejemplo ilustrativo. En un primer paso, quisiera describir los posibles logros, avances racionales del cosmopolitismo de Vitoria. En este contexto podemos arrojar una mirada al cosmopolitismo de la Edad Antigua. Porque la filosofía clásica, Platón y Aristóteles, han desarrollado una ética particularista, ¿sí? Excluyendo los bárbaros de su ética. Los estoicos y cristianos de la Edad Antigua han primeramente desarrollado una ética universal, pero en un sentido primeramente ético espiritual, no en el sentido político. Por el contrario, los estoicos han aceptado la idea de un reino mundial de los romanos como un marco político de su ética, aunque es una contradicción de su ética universal. ¿Sí? Y de ahí la filosofía de Vitoria. En primer lugar, Vitoria confirma de nuevo el universalismo ético del pensamiento estoico y cristiano. Nullus est servus natura. ¿Sí? Porque esta teoría de Aristóteles fue aplicada a los pueblos amerindios en el comienzo del siglo XVI.
Vittoria refuta totalmente esta teoría aristotélica. Nullus est servus natura. Pero más importante es, Vittoria rechaza radicalmente la milenaria idea del dominio del mundo, del reino del mundo, justificada filosóficamente por Dante Alighieri y recibido por un canciller de Carlos V, Mercurio Gattinara. Mercurio Gattinara proclamó: España tiene la capacidad para una dominación mundial, no solo sobre la ecumene. ¿Sí? Pero Vittoria refutó la idea de un dominio mundial categóricamente, en tres niveles: en jus positivum, jus naturale y jus divino. Es una radical crítica de esta idea. Sobre esta basis, Vittoria desarrolla una teoría de derecho internacional, porque los bárbaros son los legítimos amos de su territorio. Tenemos que crear una nueva idea política en el nivel global. Se trata de una novedad absoluta para la filosofía europea misma, pues en la antigüedad existía, por un lado, una filosofía de polis y por otro, una aceptación tácita del imperio mundial. Por ejemplo, en los estoicos. Sin embargo, no existe una filosofía del derecho internacional hasta el siglo XVI en Europa. Vittoria basa la idea del derecho internacional siguiendo inicialmente a Cicerón en el derecho natural, cuyas normas no solo son Usted me manda todas las órdenes, yo voy aceptando la autoridad. no solo son válidas para los estados, sino en general para todas las comunidades humanas basadas en la asociación y la comunicación, en latín naturalis societas e communicatio. Es la idea de una comunidad comunicativa en el nivel global. Sin embargo, para Vittoria, el ius gentium, derecho internacional, abarca no solo las normas del derecho, sino también el consentimiento de la mayor parte del mundo, un consensus, mayores partis totius orbis, es suficiente para hacerla vinculante, especialmente cuando es para el bien común de todos los hombres. Su teoría del derecho internacional tiene dos niveles: ley natural y un principio del consenso. ¿Sí? Así, Vittoria transforma la doctrina aristotélica de la sociabilidad de la naturaleza humana, que es limitada en el horizonte de polis, en la visión utópica de una sociedad mundial comunicativa que abarque a todos los pueblos e incluso a todos los hombres. Así, el objetivo último de ius gentium de Vittoria no es una paz exterior entre estados, sino, cito, una asociación y comunicación natural de todos los hombres de la tierra. Las leyes concretas del derecho internacional propuestas por Vittoria contribuyen
la idea de una comunicación global. Por ejemplo, el derecho de viajar, ¿sí? Sirve para la comunicación. También el derecho de comerciar, sirve a la comunicación. Y es muy interesante el derecho a convertirse en ciudadano en un país extranjero. La migración global es un derecho para Victoria. ¿Sí? Es increíble para los partidos de la neoderecha ahora. También los cristianos han negado esta idea cristiana de Victoria. Además, en Victoria, la teoría del iusgencio no se limita al derecho internacional entre estados o reinos, sino que incluye también una ética global. A la vista de los sacrificios humanos de los aztecas, Victoria propuso una espectacular extensión de la responsabilidad moral a toda la humanidad. Todo ser humano está obligado, según Victoria, a salvar a inocentes de la opresión o el asesinato, independientemente de que la injusticia tenga lugar en su propia sociedad o en países lejanos, incluso fuera de su propia ecumenia. ¿Sí? Es una extensión de la responsabilidad moral a pueblos afuera de la ecumenia. Es una increíble extensión de la responsabilidad moral. Si ni los estoicos ni los primeros cristianos habían derivado una obligación tan radical de la idea de la unidad de humanidad. Y así Victoria formula la primera expresión teórica de lo que en los debates actuales se denomina intervención humanitaria. No obstante, la teoría del derecho internacional de Victoria se amalgama con ideologías coloniales, como ha criticado no sin razón el pensamiento decolonial. La cuestión decisiva es si los elementos coloniales están intrínsecamente ligados al iusgentium, de modo que la teoría del derecho internacional debe ser refutada como ideología colonial. Es la cuestión muy importante ahora. ¿Sí? Y claramente algunos representantes del pensamiento decolonial rechazan categóricamente la idea de Victoria de una derecha internacional. Es una ideología colonial. El derecho de gentes de Victoria no es, sin embargo, un jus europeo. Mbembe, el pensador africano, y también Mignolo se refieren a Carl Schmitt, el nomos de la tierra. Carl Schmitt criticó Victoria, la idea del derecho internacional, como un jus europeo. Es reducido solo a los pueblos europeos, no aplicando a los pueblos no europeos. Pero es no el caso en Victoria. Para Victoria, todos los pueblos son miembros legítimos de la idea de derecho internacional. Pero hay trampas muy peligrosas en el pensamiento de Victoria. En primer lugar, según Victoria, las normas a aplicar en derecho internacional
requieren el consenso de toda la humanidad. Sin embargo, Vittoria justificó las normas concretas del derecho internacional basándose en su teoría del derecho de ley natural, es decir, sin diálogo con otros pueblos. Vittoria justifica las normas concretas sin diálogo. Es una contradicción de su propia teoría. ¿Sí? ¿Y qué es más? Porque Vittoria, las violaciones de las normas del derecho internacional pueden ser castigadas en una guerra justa. Es un otro argumento. La combinación de estos dos elementos, determinación unilateral de las normas del derecho internacional y sanción de las violaciones mediante una guerra justa, transforma el derecho internacional de Vittoria en una justificación de la expansión imperial. ¿Sí? Claramente. Y también su teología de la superioridad de la fe cristiana sobre otras religiones es también un elemento ideológico porque produce efectos coloniales en su derecho internacional. ¿Sí? Pero todos los elementos podemos corregir. ¿Sí? Podemos corregir un poco con Vittoria contra Vittoria, forzando el elemento del consenso con todos los pueblos de la sociedad mundial. Y de ahí, en mi perspectiva, es muy importante defender la idea de una derecha internacional. Derecho internacional, sí. No. Soy un crítico de la ideología de neoderecha. Sí, porque derecho internacional es muy importante también para la visión de los conflictos de hoy, geopolíticos. ¿Sí? Mi cuestión es no solo una cuestión histórica, cómo interpretar la Vittoria. Es al mismo tiempo un tema muy importante para hoy. Porque en los conflictos actuales del mundo global, encontramos o podemos observar políticas del interés imperial, zonas de intereses imperiales, no solo de Europa y los Estados Unidos. Como Mbembe y otros pensadores postcoloniales dicen, ya vivimos en un mundo multipolar. ¿Sí? Ya vivimos en un multipolar. Pero solo multiplicar poderes imperiales no es un camino a la humanidad más humana. ¿Sí? El criterio es una idea ética, una ética política. Por ejemplo, en la actual sociedad mundial policéntrica, también las sociedades postcoloniales deben enfrentarse a la cuestión de la legitimidad moral de sus propias alianzas.
Yo sé que Europa y Estados Unidos han hecho alianzas con muchas dictaduras, sistemas autoritarios por sus intereses económicos. Pero esto es ahora no un monopolio de Europa o Estados Unidos. Por el contrario, algunos gobiernos de izquierda e incluso descoloniales también de América Latina, sobre todo Venezuela, Bolivia o también Brasil, establecieron alianzas con Irán, con el sistema teocrático de Irán, y también de Rusia y China en las últimas décadas. Y estos centros de poderes tienen sus intereses imperiales. Llegados a este punto, surge la pregunta, ¿por qué los gobiernos o movimientos políticos descoloniales del sur global no apoyan los movimientos democráticos del sur global? En la lista de conflictos en el mundo global de Mignolo, los movimientos democráticos en el sur global no han mencionados. Es interesante para mí, porque criticando Vittoria como un fundador de la colonialidad y no tiene una idea clara de qué es un derecho internacional. Porque rechazan toda la solidaridad con las víctimas del régimen teocrático de Irán, donde los estudiantes y las mujeres que protestaban fueron encarcelados o incluso asesinados. O en Rusia, donde cualquier protesta contra la guerra en Ucrania es reprimida por penas de prisión draconianas. Sí, de ahí la cuestión. Vittoria es un fundador de derecho internacional o es un ideólogo de colonialidad. Es una cuestión muy importante en las discusiones sobre los conflictos geopolíticos hoy. Muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Vamos a tener ahora un momento para que ustedes puedan hacer alguna pregunta o alguna observación. Así que yo les paso el micrófono. También quienes estén del otro lado, que lo quieran mandar por escrito en el Zoom, pueden hacerlo y nosotros vamos a leer las preguntas. Bueno, interesante la pregunta final, el planteamiento final, y me parece que Vittoria puede ser considerado, diría Mignolo, uno de los padres de la colonialidad y ciertamente el fundador del derecho público internacional. ¿Se escucha? No. No, lo que decía es que me pareció interesante el planteamiento final y me parece también que Vittoria puede ser considerado del mismo modo y desde el lugar que se lo mire como el padre de la colonialidad, en el decir de Mignolo, y también ciertamente los aportes, las contribuciones inmensas que ha hecho en el orden del derecho público internacional. Y la cuestión es que la mirada de Vittoria, en ese sentido me parece que va a la lectura de Mignolo, es una mirada eurocéntrica,
no mira a los, en este caso a los americanos, como usted hacía ahora, el nombre puesto por los españoles, no mira a los americanos en su propia realidad cultural, sino los mira desde su realidad europea. Son bárbaros. A partir de eso, no podemos dejar de lado lo que contribuye el derecho internacional y lo que puede aportar en ese sentido. Lo que quiero hacer notar es que la perspectiva de la colonialidad ciertamente no fue, digamos, la categoría, no pertenece directamente a Viñolo, sino a Aníbal Quijano, de quien la toma Viñolo y a la cual ascribe luego Dussel, probablemente, y articula con su filosofía de la liberación. La teoría de la colonialidad pone el punto de inflexión en la racialización de los pueblos americanos. Y lo que me parece a mí que Viñolo está apuntando en ese sentido, que la mirada de Victoria también es una mirada racializadora. Digamos, esto es partiendo de la perspectiva teórica de Aníbal Quijano, ¿no es cierto? Como digo, fueron asumidas por Viñolo y también por Dussel. Entonces es ambiguo y ambivalente. Es para rescatar ciertamente Victoria, pero también no se puede dejar de ver que su mirada es europea y esto será válido en tanto y en cuanto estas culturas vayan borrando sus propios rasgos culturales y asumiendo rasgos culturales que Europa intentaba imponer en el contexto. Bueno, simplemente agrego una cosa. La lectura de la modernidad que se hizo, me pareció muy buena, es una lectura, una crítica inmanente de la modernidad. No se aportó demasiado en el sentido de una crítica a la colonialidad de lo que se pueden hacer de las teorías decoloniales. Kannst du mir zusammenfassen? Un resumen, no seguro, entendido. Sobre todo la cuestión de la racialización, historia, que es finalmente una crítica inmanente de la modernidad, no hecha desde la excelencia. En Deutsch. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Sí, mi discurso sobre la modernidad es un poco restringido, ¿sí? Es una respuesta autocrítica, sobre todo de las críticas de las filosofías post o decoloniales o de liberación, ¿sí? Y también estas críticas usan filosofías de Europa, ¿no? Y tenemos un ámbito conjunto, ¿sí? Y también es necesario diferenciar entre colonialidad y colonialismo, ¿no? En Viñolo y Quijano, ¿sí? Y claramente hay ideas de la colonialidad también en Vitoria, de evaluaciones de otros pueblos, ¿sí? Pero seguramente adentro de la perspectiva europea, ¿sí? Es también un proceso muy importante en la evolución de una ética global. Y en mi opinión,
la idea de una comunidad comunicativa global es un presupuesto también de la crítica de coloniales. ¿Sí? Es no una cosa fácil presuponer esa idea muy fuerte de una comunidad global. Y también movimientos indígenas, por ejemplo los zapatistas, han viajado a Europa para un diálogo crítico con representantes de la sociedad civil en Europa. Es una realización de la visión de Vitoria. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Claramente también en los discursos coloniales en el siglo XVI hay discursos que superan los horizontes de Vitoria, sobre todo Bernardino de Sahagún. Bernardino de Sahagún ha publicado su libro en varios lenguajes, ¿no? Náhuatl y español. ¿Sí? Es un paso más radical que Vitoria, claramente. ¿Sí? Y así quisiera explicar otros discursos que han aceptado o recibido también discursos de los pueblos indígenas, por ejemplo. Hans, hay una pregunta que llegó por internet. Si consideras que Argentina está en un proceso de colonización, por ejemplo, por la dolarización que propone el gobierno, o si es un proceso de liberación, como dice el discurso libertario. La dolarización. Si es colonización. Sí, sí, sí. Sí, claramente América Latina es víctima de una política imperial, no solo de la Europa y sobre todo de Estados Unidos, y también estos poderes son vinculados muy fuerte. No soy un especialista en economía, es solo descrito en el capítulo sobre Locke que la idea de un crecimiento económico ilimitado es una idea irracional, fue desarrollado en la economía de Locke. Y de ahí el discurso de sostenibilidad es el más importante contradiscurso contra la idea de modernidad como un proceso de deslimitaciones, ¿sí? En el nivel económico. Y el discurso de Locke fue posible solo en el fundamento de Nicolás de Cusa y Bacon, que el universo es ilimitado. Y Bacon desarrolló la idea que la naturaleza contiene riquezas latentes, innumerables, ¿sí? Pero, y es el puente para la dolarización, según Locke, la acumulación del dinero ilimitada es el argumento central para su teoría de una economía ilimitada. Porque es posible acumular dinero ad infinitum, pero la naturaleza tiene ciertos límites, aunque tiene unas riquezas increíbles. ¿Sí? Sí,
De ahí el capitalismo en sentido, o en la orientación de neoliberal, es el gran peligro, no solo para Argentina, pero para la humanidad toda, ¿sí? Porque implica una lógica irracional. Aún más, el neoliberalismo, ¿sí?, niega la instancia básica de la ética, que es la norma de preservar la subsistencia de cada individuo. Es el principio de Locke como un fundador del liberalismo, pero negada por el neoliberalismo, ¿sí? Es increíble, ¿sí? Y también en la ideología del neoliberalismo es inspirada por la Escuela de Viena, la Escuela de Economía de Viena, pero en Austria y también en Alemania, las ideas de la Escuela de Viena nunca han realizadas. Nunca. Nunca. Es solo una escuela teórica para nosotros, ¿sí? Pero en muchos países de América Latina he observado realizaciones muy radicales de una ideología del neoliberalismo, ¿sí? Y la dolarización es un elemento de la política neoliberal, supongo. ¿Sí? Gracias, Hans. No sé si hay alguna otra pregunta. Misael. Muchas gracias, Hans. Muchas gracias por tu presentación. Mi pregunta es una pregunta por la fundamentación. Y yo quisiera ir a los tres elementos que tú propusiste en los paradigmas de la modernidad, los vectores, yo llamaría los vectores de la razón, del poder y de la cultura particular. Yo me preguntaría, tratando de buscar una visión del orden mundial, donde realmente construyamos principios de justicia y de equidad, ¿cuál de esos tres vectores tendría esa tarea de realizar a nivel de la fundamentación esa visión? Si en la parte de la razón, que termina una razón instrumental, sí, con la economía y la tecnología, pareciera que allí no encontraríamos la solución. El poder político tendría la virtud de dirimir las distorsiones que genere la economía y la tecnología en una sociedad, pero pensamos que la política también tiene unos intereses muy particulares. Me preguntaría yo si a nivel de la cultura, pero ya no una cultura colonialista, sino una cultura que apunta a la generación de valores, desde los cuales dirimir distorsiones en la razón instrumental y un poder, llamémoslo así, interesado, pudiera ser como la solución para poder construir un orden global, si se puede llamar así, sí, donde se respete realmente lo justo y lo equitativo a nivel del mundo. Sí, sí, muchas gracias. Es una muy importante cuestión. La fundamentación de las normas, niveles normativos. En mi investigación, en mi discurso sobre la modernidad. Hay diferentes niveles. El más importante nivel de la fundamentación es una reflexión sobre la razón argumentativa, en el sentido también de Sócrates. Reformulada hoy por la ética del discurso. ¿Sí? Es no un principio exclusivamente moderno, ¿sí? Porque es un principio de Sócrates. Todas las cuestiones tenemos que discutir
probar en un discurso argumentativo. Y en el ejemplo de Vittoria podemos observar limitaciones o restricciones de la razón argumentativa. Produce consecuencias problemáticas. ¿Sí? Una determinación unilineal de concretas normas del derecho internacional, sin discursos argumentativos con otros pueblos. Un otro ejemplo sería Locke en su teoría de la propiedad privada por la naturaleza contra Tomás de Aquino, que insistió en el principio del consenso en la cuestión de la propiedad privada. Pero también soy un crítico de la ética del discurso en el cierto sentido. Es imposible derivar el enfoque moral en el sentido estricto por las normas presupuestos en el proceso de argumentación. De ahí tenemos que diferenciar otros niveles. Ideas de la moralidad o de valores. En este nivel nos encontramos en el nivel falible. Hay diferentes ideas de la moralidad en diferentes culturas. Tenemos que comparar, probar, pero es no posible una fundamentación última en este nivel. ¿Sí? Y de ahí hablar sobre logros o ganancias de la razón es claramente un proyecto muy cuestionable, ¿no? Y de ahí he desarrollado en mi libro comprensivos comparaciones entre ciertas ideas morales en la génesis de la modernidad con las tradiciones morales en la Edad Antigua. Pero es solo un primer paso. Tenemos que extender estas comparaciones con tradiciones morales en China, India y otros. ¿Sí? Estoy en contacto con especialistas, por ejemplo, de la filosofía china. Hay una teoría del derecho internacional también en China. ¿Sí? O qué son las teorías, ideas del cosmopolitismo en otras culturas. ¿Sí? De ahí es un primer paso, pero hablar de avances racionales es solo posible por comparaciones concretas. ¿Sí? Eso es el segundo nivel. Hay un tercer nivel. Por ejemplo, algunos conocimientos de la ciencia moderna no son elementos de una autorreflexión de la razón argumentativa en el sentido trascendental, pero algunas observaciones de la astronomía no podemos refutar o negar. Ahora, son concretos conocimientos, pero es imposible negar estas ganancias. ¿Sí? Aunque son en principio en un nivel falible. Es también la teoría de la ciencia
todas las tesis de del progreso científico son falibles, pero hay algunos es imposible de negar, ¿sí? Y de ahí tenemos al menos 3 niveles para discutir cuestiones de la fundamentación en el sentido de la ilustración. ¿Sí? Una poca respuesta. Corto. Carlos. Bueno, primero agradecerte tu presencia, agradecer también a la facultad por la invitación, por tener esta oportunidad de contar con profesores, intelectuales que están pensando cuestiones similares a las que también estamos pensando desde acá. En este momento están los estudiantes que están cursando conmigo Historia de la Filosofía Moderna, o Historia de la Colonialidad, o Historia de las ganas de consensuar. ¿Sí? Entonces, hay varias preguntas, se me van a mezclar. La primera y principal que yo siempre me pregunto cuando escucho una conferencia o cuando leo un libro es ¿a quién está respondiendo o con quién se está peleando este personaje? En este caso, vos. ¿Sí? ¿A quién estás respondiendo? ¿Cuáles son tus interlocutores? ¿Cuál es tu campo de batalla? Algo dijiste, ¿sí? Pero me gustaría escuchar algo más, ¿sí? No entendí muy bien, o tal vez mi confusión, o mi límite, es si estás queriendo demostrar que la modernidad europea no fue tan mala, ¿sí? Y nos estás hablando o estás hablando a ciertas corrientes, creo que lo has planteado, ¿no? Ciertas corrientes que han nacido por fuera de Europa, como puede ser las corrientes decoloniales, que parece que meten todo en una misma bolsa y todo es eurocentrismo y todo es colonialidad, a cual comparto esa crítica, ¿sí? Si estás queriendo mostrar que hay elementos rescatables, creo que entendí eso de Vitoria, ¿no? Esa ambigüedad entre discurso ideológico de la colonialidad, pero también posibilidad de construcción de relaciones más humanas, más abiertas, basadas en un dispositivo jurídico, como puede ser el derecho internacional. Entonces, la primera pregunta es, ¿con quién te estás peleando, Hans? ¿Sí? Y la otra es, la sospecha que tengo es con la idea de consenso, ¿sí? Entiendo que ahí está toda la cuestión de Habermas, Apple, etcétera, ¿no? Y la sospecha es que a veces el discurso, no la filosofía o el pensamiento reflexivo en torno al fundamento del consenso, sino el uso del consenso generalmente, por lo menos en nuestros contextos, es utilizado por las clases dominantes. Las que quieren consensuar generalmente, ¿sí? O las que demandan consenso son el poder económico. Tenemos que consensuar, ¿sí? Entonces ahí, si podías darle una vuelta en la profundización de qué estás entendiendo vos por consenso. Has dicho recién que también criticás la filosofía de la ética del discurso, digamos que también queda corta ahí, porque no es solo argumentación racional, porque si no parece que primero tendríamos que aprender a hablar para poder después sentarnos a discutir, ¿sí? Y hay una cuestión previa, que hay un cuerpo que sufre, ¿sí? Y el cuerpo que sufre no supone que tenga las posibilidades de argumentar en las mismas condiciones que pueden argumentar otros u otras, ¿sí? Y la otra cuestión, meramente muy básica, para yo también comprender un poco más, es ¿qué entendés vos cuando dijiste intereses imperiales? ¿Sí? En la última parte de tu exposición hablaste de intereses, cuando te lo trajiste al hoy, intereses imperiales y
movimientos democráticos. ¿Qué características tendrían, por ejemplo, los movimientos democráticos o deberían tener, ¿sí?, los movimientos democráticos o las democracias, ¿no? ¿Cuáles serían las notas constitutivas, ¿sí?, de esas dos cuestiones, ¿no? Intereses imperiales y movimientos democráticos. Bueno, hay varias preguntas en una, pero tres básicamente. ¿Con quién te estás peleando? ¿Sí? La idea de consenso, que sospecho la idea de consenso, y estas dos últimas. Sí, muchas gracias para las tres complejas preguntas. Trato de responder en corto. Primero, la primera cuestión, ¿qué es mi rol en este discurso? Tal vez una mirada en el pasado. He participado en los diálogos entre Apple y Dussel, ¿no?, en los 90s, todas las conferencias, y mi rol en estos discursos era, a un lado, traducir o interpretar filosofías de América Latina para los europeos, porque eran totalmente inconocidos. En los 80s he comenzado a leer, estudiar textos de filosofía americana y mis colegas me han dicho, trabajas sobre una filosofía que no existe. Inconocido, totalmente, ¿sí? Era mi rol. Mi segundo rol era establecer o contribuir puentes entre filosofías latinoamericanas y europeas. Sobre todo para Apple, mi introducción a Dussel fue su basis para entrar en diálogo con Dussel, porque Apple no ha podido leer español. ¿Sí? Y también he contribuido en algunos artículos puentes para un diálogo, y también he publicado un libro, Discurso y Liberación, interpretando por mí mismo dos éticas y coordinando en una perspectiva complementaria. ¿Sí? También hay problemas abiertos en la ética del discurso que para estos, algunas teorías de Dussel se pueden integrar en el sentido complementario, ¿sí? Y así será posible un más complejo concepción de ética del discurso. Y también Dussel reformulado totalmente su ética de liberación. En su ética de liberación de 98. Dussel me ha enviado su manuscrito para una crítica, y he invitado a Dussel 97 para una